Flipped Classroom. ¿Qué es Flipped Classroom? Es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase junto con la experiencia del docente para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. Flipped Classroom o Flipped Learning es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y puede participar creativamente en la materia. Voy a explicar esto de una manera muy sencilla. En la clase tradicional el profesor dura la mayor parte de su tiempo hablando y es él quien protagoniza toda la clase. En este proceso el estudiante es una persona pasiva y lo único que está haciendo es reteniendo alguna parte de la información que da el profesor. En Flipped Classroom lo que se busca es darle la vuelta a esto. ¿Y cómo se logra? De la siguiente manera. Primero se hace la clase magistral a través de un video y ese video se ve en un momento antes de clase. Es decir, vamos a encontrar 3 momentos en los que los roles cambian completamente, el rol del profesor y el rol del alumno. El primer momento, como lo digo, es antes de clase. El alumno ve el video que el profesor ha preparado donde están los contenidos. En ese video, el estudiante debe ser motivado y el contenido del video debe crearle unas preguntas que él después va a llevar a la clase. Segundo momento, es durante la clase. El profesor se anticipa a las posibles dificultades de los alumnos ante la tarea a realizar. En el momento en el que los alumnos desarrollan las competencias, el profesor asume un papel de facilitador del proceso, propiciando la actividad colaborativa. Es decir, en el primer momento los estudiantes ven el video, conocen el contenido, llegan a la clase y ellos ya llegan con unas actividades para hacer y con algunas dudas que les generó el video. El profesor ha hecho una anticipación de esas posibles dudas, así que puede llevar material, puede anticiparse a esto y apoyar y facilitar el trabajo a través de los grupos. Por eso, como lo dije anteriormente, se inicia en un espacio de trabajo colectivo, pero finalmente se va a centrar en el trabajo individual. El tercer momento es después de la clase. Los alumnos continúan aplicando sus conocimientos en la línea sugerida por el profesor, quien además proporciona nuevos recursos y revisa los trabajos realizados. Es decir, también hay una realimentación y también hay un momento para enriquecer, fortalecer el proceso de aprendizaje. Es muy importante hacer énfasis en lo siguiente. En el modelo tradicional es el profesor el que establece los límites frente al conocimiento. En el Flipped Classroom es el estudiante quien va a proponer los límites hasta donde quiere llegar. Bueno, Flipped Classroom hace parte de este grupo de nuevos modelos que se incluyen en la innovación educativa. Este modelo hace los siguientes aportes. Permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención de la diversidad en cuanto a ritmos de aprendizaje estamos hablando. Además es una oportunidad para que el profesor pueda compartir con la comunidad contenidos, con sus pares, con los estudiantes, con las familias. Además proporciona al estudiante la posibilidad de volver a acceder a los mejores contenidos generados o facilitados por sus profesores. Es decir, los videos siempre van a estar en algún lugar de acceso digital para verlos en los momentos que los estudiantes requieran. Y por último, otro aporte en materia de innovación es involucrar a las familias, ya que los videos se ven bajo supervisión familiar y esto pues implica unas nuevas dinámicas. Bueno, entonces voy a hacer énfasis en los 4 pilares de Flipped Learning o Flipped Classroom. Son el entorno flexible, la cultura de aprendizaje, el contenido intencional y el educador profesional. Entonces, hagamos énfasis en esto. La cultura del aprendizaje. En el modelo de aprendizaje Flip, cambia deliberadamente la instrucción hacia un enfoque centrado en el alumno, en el que el tiempo de clase se dedica a explorar los temas con mayor profundidad y crear más oportunidades de aprendizaje. Los estudiantes participan activamente en la construcción del conocimiento, ya que participan y evalúan su aprendizaje de una manera que puede ser personalmente significativa. Esa es la cultura del aprendizaje. El entorno flexible.
Los educadores crean espacios adaptables donde los alumnos eligen cuándo y dónde aprenden. Además, los educadores que invierten sus clases son flexibles en sus expectativas en los tiempos y en la evaluación de los estudiantes. Esto es muy importante porque en oposición a esto la clase magistral asume que todos van al mismo ritmo y que todos tienen que ir aprendiendo en la medida que el profesor va dando. En el entorno flexible, el profesor sabe y reconoce que los estudiantes son distintos y en esa medida planea para que algunos estudiantes tengan sus propios tiempos y momentos para consolidar sus procesos de aprehensión. El tercer pilar es el contenido intencional. Los educadores piensan continuamente sobre cómo pueden utilizar el modelo Flipped Learning para ayudar a los estudiantes a desarrollar la comprensión conceptual y la fluidez de procedimiento. Los profesores emplean contenido intencional para maximizar el tiempo de clase con el fin de adoptar métodos y estrategias activas de aprendizaje centrados en el estudiante. Es decir, la idea no es coger Flipped Classroom para todo, sino hacer una intención en su uso, en la medida o con la intención más bien de maximizar el tiempo. El cuarto pilar es el educador profesional. Los educadores profesionales observan continuamente a sus estudiantes, proporcionándoles retroalimentación relevante en cada momento. O sea, eso implica que hay una evaluación constante y un ejercicio de observación del profesor en el trabajo de pares que hacen los estudiantes. Los educadores profesionales son reflexivos en su práctica y interactúan entre sí para mejorar la calidad de su docencia, aceptan la crítica constructiva y toleran el caos controlado en sus aulas. Esto es importante porque en la visión tradicional se supone que el estudiante es un ser pasivo, quieto, callado, y en Flipped Classroom hay un rol activo, protagónico, participativo. Esto quiere decir que habrá niveles de ruido, habrá movimiento y es un caos controlado, ¿sí? Es decir, el profesor debe tener todas las estrategias para motivar y permitir que los estudiantes lleguen a las metas sugeridas. Bueno, para continuar entonces miremos algo que es muy importante y digamos que desde mi punto de vista es el mayor aporte que hace Flipped Classroom a estas nuevas generaciones y es el desarrollo de las funciones ejecutivas. Imaginémonos un momento el salón e imaginémonos a los estudiantes trabajando en sus grupos. Imaginémonos que hay unas metas que se deben conseguir en el tiempo de clase. El tiempo de clase en el Colegio Abraham Lincoln está en un promedio de 35 a 40 minutos después de la normalización. Entonces estamos hablando de un tiempo exigente, porque no es un tiempo de 60 o 90 minutos. Imaginémonos el salón. ¿Qué necesidades a nivel de habilidades requiere el estudiante? Estas son las funciones ejecutivas, que son organización, planificación, flexibilidad e iniciativa. Entonces, estas permiten que los estudiantes, estamos hablando de niños y de adolescentes, ¿cierto?, desarrollen capacidades cognitivas que le van a permitir mantener información, manipularla y actuar en función de esta, autorregular su conducta, logrando actuar de forma reflexiva y no impulsiva, adaptar su comportamiento a los cambios que pueden producirse en el entorno. Es decir, estas capacidades cognitivas son las que requiere el estudiante y requieren las generaciones para ser parte de la sociedad del conocimiento, para ser parte de la sociedad del siglo XXI. Después de este resumen, de esta síntesis sobre Flipped Learning, quiero dejarles 3 preguntas para que ustedes reflexionen sobre estas y mañana en consejo, que es nuestra clase, podamos hacer la actividad. La primera es, ¿por qué el video? ¿Por qué el video como herramienta para desarrollar procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes? La segunda pregunta es, ¿cuál es el rol del docente en Flipped Classroom? ¿Cuál es el cambio en el rol del docente en este modelo de aprendizaje Flipped Classroom o Flipped Learning? Y la tercera es cómo a través de Flipped Learning se centra el aprendizaje, el proceso en el estudiante. Esas son las 3 preguntas. Mañana el trabajo se desarrollará alrededor de sus respuestas. Hasta mañana.